Hola, buenas noches. Les agradezco a los que nos están acompañando en presencial y en línea. Y bueno, hoy el tema de nuestra conferencia va a ser Rueda de la Vida, la Rueda de la Vida. Y lo estará presentando mi compañera Paola. Y como ya sabemos, pues estamos pendientes de sus comentarios y de sus opiniones, si nos las hacen saber a través de Facebook. O igual, los que están presenciales, pues bueno, pueden compartirlos. ¿Sí? Los dejo con mi compañera Paola. Adelante, Paola. Buenas noches, tengan el día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar con el tema que se llama la rueda de la vida. Bueno, hay una naturaleza. Y es esta naturaleza la que se rige por ciclos. Ciclos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que no es estática. Es decir, que hay movimiento. Es dinámica. Al tener movimiento significa que no es estática, y como no es estática significa que no hay algo que se quede igual siempre. Siempre hay un cambio, hay una renovación. Es decir, que se renueva. ¿Por qué? Porque la naturaleza en sí es sabia y no se rige bajo nuestros principios, es decir, bajo la moral, bajo lo que el hombre considera que debería de ser o debería de pasar. Esto no existe aquí. Ella tiene su propia dinámica. Es decir, que tiene un principio de renovación. Y este principio de renovación constituye lo que es la realidad, lo que pasa. Por lo tanto, siempre están operando cambios. Por ejemplo, hay ciclos. Están las estaciones del año, así lo que hay primavera, verano, otoño, invierno. Cada una tiene una función dentro de lo natural. Cada una tiene algo que aporta a lo que es el ciclo, el ecosistema. Entonces operan cambios. Es decir, que así como hay algo que finaliza, algo inicia. Así como hay algo que vive, también otro muere. Cada vez que algo finaliza, otra cosa inicia. Y si algo inicia, algo también finaliza. Por ejemplo, en la relación de pareja, tal vez si hay una ruptura, pero entonces es momento para hacer otras cosas. Sí se terminó, pero también algo nuevo inicia, el hacer algo diferente. Así como hay vida, también va a estar la muerte. Son dos partes indivisibles de un ciclo natural.
Entonces, todo ser vivo, todo ser viviente se va a regir bajo esto, es decir, que se adapta. ¿Por qué? Porque tiene una función. Una función opera dentro de esto. ¿Qué me refiero con que cada ser vivo tiene una función y que opera dentro de lo que es la naturaleza? Bueno, todo ser viviente toma algo y da algo a cambio. Da algo a cambio. Por ejemplo, en los ecosistemas. Los ecosistemas son abiertos. ¿A qué me refiero con que sean abiertos? Bueno, que cada organismo cumple una función. Al cumplir una función significa que hay esta dinámica, este movimiento. Cuando un organismo deja de cumplir esta función natural, entonces es reciclado. ¿Qué quiere decir? Que no funciona. Que no aporta nada. Entonces, ¿cómo te das cuenta que estás dentro de ese ecosistema? Bueno, ahorita vamos para allá. Por ejemplo, en la naturaleza, los leones cazan cebras, cazan ñus. Los leones cazan, ¿no? Son depredadores, ellos cumplen una función dentro de la cadena alimenticia. Pero ¿qué animales son a los que se comen? Bueno, se comen a los enfermos, a los débiles, a los heridos. ¿Por qué se comen a ellos? Porque ellos dejaron de cumplir una función, es decir, que se volvieron un estorbo. Una carga. Por ende, van a ser devorados. Pero eso solo aplicaría con los animales o con los depredadores que son carroñeros, ¿no? Por decirlo así, porque hay muchos animales o muchos cazadores que independientemente de que el animal esté herido, pues su objetivo es matarlo y forzarlo a esta situación en la que esté herido o inservible, más no porque la presa desde un inicio lo esté. Sí, va a haber diferentes situaciones que van a llevar a eso. Pero el león no se va a fijar, no, antes estaba sanito. El león dice, no, este está enfermo, tengo la oportunidad para comérmelo. ¿Vale? Por otro lado, nosotros nacemos y nos tenemos que ajustar. ¿A qué? Pues a los ciclos naturales, al principio de renovación. La cuestión es que el ser humano está educado. ¿Ok? ¿Y educado para qué? Bueno. Está educado para buscar una parte.
Por ejemplo, tenemos el caso de la vida y la muerte. El ser humano quiere vivir. El ser humano es consciente, se da cuenta, sabe que vive, sabe que tiene una existencia. Y como tiene una existencia, entonces sabe que un día vive, pero que también un día va a morir. ¿Y esto qué le genera? Le va a generar angustia, miedo, vacío, enojo, El sentido de soledad. soledad, Negación. lo niega, frustración también. Entonces, ¿Cómo es que se siente esta parte del vacío cuando alguien muere? cuando alguien Porque muere, estamos hablando como la parte de la muerte, ¿no? ¿Cómo, en muchos casos, ¿no? Ya hablando más general, ¿cómo se siente esta parte del vacío? bueno, nosotros nos tenemos que ajustar a una naturaleza y la naturaleza funciona por estos ciclos. Es decir, que nosotros nacemos con capacidades. Capacidades para adaptarnos a ello. Pero estas capacidades se tienen que, ¿qué? Desarrollar. Desarrollar para cumplir, ¿qué? Una función. ¿Ok? ¿Y para qué quiero cumplir una función? Para ser autosustentable. Cuando un organismo no es autosustentable, entonces se vuelve esto, un estorbo, una carga. El ser humano se ha casado con una idea. Tiene una idea. ¿Ok? ¿Pero qué idea es? Bueno, es la idea de que esto no me debe de pasar. ¿Por qué me debería de pasar? Pero es muy contradictorio, ¿no? Porque el ser humano todo el tiempo está pensando en la muerte y en que no le queda tiempo, pero siente que no le debe de pasar. Sí, el ser humano somos conscientes de que existimos y así como existimos vamos a morir. O sea, somos conscientes, pero no le damos importancia porque pensamos que va a ser hasta después. Y no tenemos como tal en el presente el hecho de decir una fecha límite. Mientras no tengas algo que te diga hasta aquí, tú lo tienes postergado como va a pasar, pero no ahorita. Así es. Tenemos una idea, ¿no? Cuando no te ha pasado que no has tenido una pérdida, estás con la idea de que ¿por qué un bebé tuvo que morir? ¿No? Si cuando los que mueren primero es la gente adulta, en algunas de las tantas ideas, ¿no? Sí, como tú Entonces dices. llega ese estado de vacío cuando crees tú que esa persona o ese bebé indefenso se tuvo que haber quedado y entonces te queda ese hueco, esa herida, ese vacío, ese llanto, esa culpa, todas esas sensaciones donde no puedes dar una explicación, por más que te digan, te expliquen, de una u otra manera no puedes entender ese ciclo que se terminó. Sí, de hecho el ser humano se casa mucho con las ideas que deberían de pasar, que uno cree que debería de pasar. ¿Por qué? Porque nacemos. Hay mucha esta creencia de que, bueno, un día nacemos, nos desarrollamos,
y un día morimos. Y es cierto, esto sí pasa, pero no está implícito el tiempo. Uno piensa y actúa como si fuera a vivir más tiempo. Y cuando hay algo que no pasa dentro de lo que tú piensas que debería de pasar, entonces ¿qué hay? Todo esto. ¿Por qué? Por una idea que no opera aquí. Por un debería. Por un debería. Esto debería de ser así. Debió de ocurrir así. De otra forma. ¿Por qué no me dio tiempo de despedirme? No, o sea, es que son muchas las situaciones que pasan cuando alguien se va, ¿no? Sí. Y la culpa la que entra como en ese aspecto. Sí, claro. Uno, No necesariamente la muerte, ¿no? Sino también el hecho de que se vaya a otro lado, de que se acabó tu trabajo, de que se acabó un ciclo, a lo mejor de la escuela, un proyecto. sí, hubo un final, ¿no? Y uno siente culpa, ¿por qué? Porque estas capacidades que debieron haber sido desarrolladas no están. No están desarrolladas y por eso uno compra una idea de que esto no debería de pasar. ¿Pero en qué momento entonces se tuvo que haber desarrollado esa habilidad de perder a la persona, de perder un objeto, de perder dinero, de perder salud, de perder un órgano, de perder una extremidad? ¿En qué momento o en qué etapa nosotros tendríamos que ser más conscientes? De hecho, siempre se debe de desarrollar. Un ser humano atraviesa diferentes etapas a lo largo de la vida. Y siempre está esto. Estos ciclos, este entrenamiento, esta capacitación, se emplea, se ejecuta desde el momento que uno llega acá. Es decir, a la vida. Son las leyes naturales, ¿no? Porque no porque seas un bebé, un anciano, joven, lo que sea, no aplican para ti. Están ahí. Porque la naturaleza no se va a regir bajo una moral. ¿Puedo borrar? No puedes. Pero no. Ahora sí puedes borrar. Vale. Ahora. Bueno. Por otro lado, está el hombre. Hombre como ser viviente. Esta persona, este hombre, va a pasar por situaciones inevitables a lo largo de su vida. Inevitables, es decir, le gusten o no. O no le gusta. Y él entonces está obligado a adaptarse a la situación con los recursos que tenga, y si no tiene los suficientes recursos, crear unos nuevos. Esta es una capacidad evolutiva, una capacidad de adaptación.
Pero entonces, como no le gustan, pues no las acepta. Y son todas las que ya dijimos, que el vacío, que el dolor, que la pérdida, independientemente de que sea. Entonces el hombre está obligado a soportar esto. No a soportar, a adaptarse a eso, a resolverlo. Pero hay dos tipos. Por un lado, tenemos al hombre común. ¿Y qué es un hombre común? Es un hombre que precisamente está educado para vivir la vida como si no se fuera a acabar. Toma decisiones de muerte. Es decir, que en esa idea de a mí no me debería de pasar esto, piensa que tiene tiempo, piensa que puede postergar las cosas, que puede dejarlas para después. ¿Y por qué da esa idea? Bueno, porque se siente cómodo. ¿Por qué? Porque es un ser de rutina. Al ser un ser de rutina significa que piensa que le queda tiempo. Entonces va dejando pasar las cosas. ¿Y por qué pasa esto? Porque así como hay situaciones que son inevitables y le van a causar todo eso, prefiere evitarlas. Evadirlas. Pero son inevitables. Entonces, como son inevitables, acontecen. Y uno las va postergando. ¿Para qué? Para evitar todo este vacío, todo este dolor. Ese es que si se aplaza, se convierte en sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se resuelve, no se afronta, no hay un aprendizaje. Simplemente se hace a un lado. Y se piensa que uno lo puede resolver después, o ni siquiera pasa por la idea. Es como si se comprara la vida. ¿Sí se qué? Si tuvieras la vida comprada, asegurada. Pero no es así. Es decir, que un hombre común ve la vida como algo lineal. Algo que tiene que estar, estable. Es decir, sin alteraciones. Alteraciones que lo molesten. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces pasa que prefiero vivir en la miseria. Es decir, es un ser miserable. Es un ser miserable porque no es consciente de que así como un día tiene vida, en otro momento puede desaparecer. ¿Y se lleva a qué? Estar confiado. Esta mentalidad es ver la vida como una rueda de la fortuna.
Es decir, que se abandona a lo que la suerte diga, lo que la suerte quiere. Oh, es que tengo mala suerte. Oh, es que pobre de mí. O le echan la culpa a Dios también. A Dios o a alguien más. Alguien más. Es decir que usa de papel de baño a alguien más. Es como estar hasta el cuello de mierda y no querer que te hagan olas. Sí, o sea, estoy sufriendo, estoy hasta... Lo único que pides es que no te hagan nada. Ajá. Es decir, no, ¿qué deberías de hacer? Salirte de esa porquería, de esa miseria. Pero no, estás tan cómodo con lo que crees que debería de pasar bajo tus conceptos, que es mejor quedarte como estás, hacer un cambio. Porque hacer un cambio implicaría mover todo el sistema, todas esas creencias, y darte cuenta de lo que has estado haciendo y de lo que no has estado haciendo. Y lo que has estado haciendo es ir confiado hacia tu muerte. Uno vive como si la muerte fuera un concepto, algo muy lejano. Uno hace planes, uno hace rutinas pensando que tiene oportunidad. Y puedes tener grandes proyectos, grandes planes, posponerlos. Pero pues la verdad es que estás pensando algo que no existe, algo que no es real, porque nada te da la certeza de que vayas a vivir. Y así como estás viviendo actualmente, así vas a morir. ¿Cómo? En la porquería, en la miseria. Por otra parte, está un hombre guerrero. ¿Qué quiere decir? Un hombre así es consciente de su muerte. Es decir, que sabe que se va a morir, que no sabe cuándo va a ser. Pero no importa cuándo sea, sino que esto se vuelve ¿qué? La máxima posibilidad. Porque es lo único certero que todos tienen. Vamos a llegar a esta parte. Uno incluso puede dar la vida por alguien más, pero no puede sustituir su muerte. Esa persona tarde o temprano va a dejar de existir y no está en nosotros. ¿Qué es lo que sí está en nosotros? Está en nosotros hacernos cargos de lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Nuestra muerte y nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que duele cuando pierdes a una persona? Duelen tus creencias. Duele que lo veas con lástima. Se murió, no debió de haberse muerto. No significa que no haya cariño. Un ser humano, claro que tiene cariño y tiene apego por sus seres queridos, por personas que le importan. Pero una cosa diferente es limpiarse con la muerte de alguien más. No debió de morir. ¿Por qué murió? Eso es limpiarse con la muerte. Era tan bueno. Era tan bueno, los idealizan y tal vez era una... ¿Por qué? Porque entonces uno se defiende a la idea de que ya no va a estar. De que entonces la muerte de alguien más se vuelve un contacto contigo porque te recuerda que un día vas a estar así, muerto. Entonces tú tienes dos opciones. Es un acercamiento, ni siquiera es un roce, es un soplo que te dice, aquí estoy y no me voy a ir de tu lado.
Es una compañera que te acompaña todo el tiempo. Es solo tuya. Entonces tú puedes ser un hombre común, revolcándote en el sufrimiento por lo que pensabas que debería de ser, por lo que creías que debió de haber pasado o que era injusto. O ser un hombre guerrero. Que sí, la muerte es algo que va a pasar sí o sí, pero no por eso sufre. Esto, la muerte le da un impulso. ¿Un impulso para qué? Para vivir. Es decir, que ante estas situaciones inevitables, no se queja, no culpa, no sufre por ellas, sino las toma como un reto. Un desafío. Es capaz de entender que no siempre vas a estar estable, que no siempre va a ser una línea recta, sino que a veces va a haber ocasiones que estés arriba y también abajo, como una rueda. Va a haber, de hecho, crestas y va a haber valles. No siempre va a estar igual. ¿Por qué? Porque la naturaleza no siempre está igual, la naturaleza es dinámica. Entonces, un hombre que hace esto es flexible y es capaz de adaptarse. ¿Preguntas? ¿No? Todo claro. Ok. Por ejemplo, cuando una persona está pasando por cualquier situación, pongamos enfermedad, ¿quién es el que vive la enfermedad? ¿La familia? ¿O el paciente? Porque estamos hablando. Digamos, una persona se enferma, ¿no? Por cualquier cosa. ¿Quién es el que vive la enfermedad? La familia es la acompañante en la enfermedad. Pero que la vive pues esa persona. Porque es solamente tuyo. La familia te puede decir, te acompaño, te apoyo, te ayudo. Pero no va a tener los mismos síntomas que tú, no va a estar sufriendo por eso. Esa enfermedad solo es tuya. Entonces, la que la tiene que vivir solo eres tú. Y luego son las cuestiones de enfermedad, cuestiones cuando ya incluso la gente está hospitalizada, cuando brota todas estas ideas, toda la idea de injusticia, toda la idea de ¿por qué a mí? ¿Por qué me enfermé yo? ¿Por qué a mí me dio cáncer? ¿Por qué mi hígado, mis riñones, mis pulmones no funcionan? ¿Por qué soy yo? No significa que se lo desea a otra persona, pero sí porque a mí. ¿Y por qué no a ti? Yo pienso que son las consecuencias de no cuidarte y de guardar todo lo que debes de desechar. Es como un canal de comportas para limpiar tu cuerpo y lo haces que se depura ahí, y esas son las consecuencias de todo lo que guardaste, tu rencor y todos tus síntomas pasados. Y cada acto tiene una consecuencia. Una persona es la consecuencia y es el acto en sí. Somos las dos partes. Pero duele verlo. Duele ver que estás enfermo, física, mental, emocionalmente. Duele ver que no tienes las capacidades para afrontar y valorar lo más valioso que tienes, que es la vida. ¿Por qué? Porque evitas esto. Hoy en día incluso la muerte es como evitarla. Tema aparte, no, que no se le hablen a los niños de eso. No, tú vive. ¿Vivir cómo? ¿Vivir en la miseria? Eso es ser hipócrita. Hipócrita no con alguien más, sino con uno mismo.
¿Por qué? Porque no te estás haciendo responsable de lo único que tienes que hacerte responsable, que es tu propia vida. No la de alguien más, no es la de controlar a alguien más o supervisar qué es lo que hacen o dejan de hacer los demás. Pues no. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces contigo? ¿Tú qué haces con las situaciones inevitables? ¿Qué haces? ¿Las evades o las enfrentas? ¿Por qué? En las dos partes hay dolor, es inevitable. Pero aquí, más que dolor, hay sufrimiento, porque no se resuelve. Aquí solo se queda estancado, en la piscina llena de mierda. Es que ambos conllevan el mismo esfuerzo, pero preferimos quedarnos en la piscina a realmente hacer algo nuevo porque nos da miedo perder eso que tenemos, que a pesar de que nos hace sufrir, nos hace sentir mal y todo el tiempo nos la pasamos quejándonos de ello, preferimos quedarnos ahí que probar algo nuevo, que probar algo diferente, porque nos da miedo pensar que no va a salir como nosotros queremos. Y otra vez nos volvemos a la misma idea de que quiero controlar todo lo que pase, a pesar de que puedo hacer los movimientos necesarios para que pase como a lo mejor yo quiero, podríamos decirlo así, pero aún así seguimos con el concepto de que yo quiero controlarlo todo. Quiero controlarlo todo porque tengo miedo de que algo no salga como yo lo planeo, es decir, a la incertidumbre, a qué es lo que va a pasar, a lo desconocido. Y aquí se toma lo desconocido como un reto. Pero ya hay un nombre común en que tú empieces a sentir esas sensaciones físicas y no encuentres como qué es o por qué es, empieza más tu angustia. A lo mejor estás viendo que te duele la cabeza y tienes tu dolor y tienes tu nostalgia y estás en depresión y estás en todo. Te invade todo, justamente, y tú lo decías hace rato, ¿no? Es algo que no conoces. Pero en ese momento, cuando está toda esa crisis, no es entendible que es un proceso, que es un inicio, que es un final, que eso va a pasar. Simplemente te cierras a una idea más que quiero pensar que fue educado, y entonces nos hacen creer que tú no puedes llorar. Depende de la situación, cómo hayas sido, cómo hayas perdido algo, no se puede hablar, no se puede decir, te niegas, ¿no? ¿Cómo sería, te lo explicas de este lado, ¿no? Un guerrero va a aprender o va a entender esta parte, lo va a ver como como un reto, como un entrenamiento, pero mientras no lo puedes ver así, mientras te estás cegado por una cultura, mientras estás cegado por una religión, mientras estás cegado por tu propio sufrimiento, porque no es dolor, es sufrimiento, ¿cómo puedes vislumbrar un tantito de luz para decir, sí, tengo una esperanza, o así esto pasa, o esto le pasa a cualquiera, o hoy me tocó a mí, después le va a tocar al otro? Esas palabras ni siquiera las encuentras en tu cabeza. Te las pueden repetir cuando tú lo has perdido, pero no lo entiendes. No llegas a entender la magnitud de lo que te están diciendo porque te cierras a tu dolor, justamente a lo mejor porque no te lo enseñaron. Es la primera vez que te pasa y tú dices, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo enfrento? ¿Cómo resuelvo? Tú decías hace rato, ¿no? Y entonces estás en la miseria. Bueno, ¿cómo dejo de sentirme miserable para emprender un desarrollo, para emprender un camino, para entender que eso es tan natural? Todos tenemos un punto así, por así decirlo, de quiebre. Es decir, que cada persona tiene diferente grado de presión. Unos necesitamos más presión para mover o ver y otros menos. Es meramente individual, pero independientemente del grado de presión, sí siempre va a haber ese dolor, ese vacío, porque hay una idea educada y el que tú decidas resolver no significa que el dolor vaya a desaparecer. El dolor va a estar y tal vez siempre esté. Más bien es la interpretación, tú, cómo la veas y cómo cambias la interpretación cuando se superó tu punto de quiebre. Cuando ya estás cansado de lo que vives,
cansado de lo que te pasa. Pero una cosa diferente es la queja. La queja y buscar culpables. Es que tú no me cuidaste, es que tú me hiciste, es que yo no fui tal o cual manera. Llega un punto en el que cada ser humano siente que se le acabaron los culpables, se le acabaron las quejas. Es decir, no importa de quién te quejes, de a quién culpes, no es suficiente porque sigues sufriendo igual o peor. Entonces, a la única persona que puedes voltearte a ver, que volteas a ver, es a ti mismo. Pasa mucho incluso en enfermedades que son terminales. Por ejemplo, cuando hay una persona con cáncer, primero presenta el shock como de ¿cómo que tengo esto? El cáncer en la actualidad es una palabra terrible. Es una enfermedad que dices. Al final de cuentas es una enfermedad. Una enfermedad que recuerda dónde estás tú. Una persona no es la enfermedad, pero cada persona vive su enfermedad. Entonces, sí, hay quejas, hay dolor, hay sufrimiento, tengo que pasar por esto, este otro procedimiento. Mi familia me visita, no me entienden, no me comprenden, ya estoy harto. Pero la persona tiene que tener unas pautas. ¿Pautas de qué? No lo va a entender inmediatamente. Tal vez no lo entienda. Es un proceso porque cada uno tiene ese punto de fractura donde está bien. Hay cosas que no están en mi control. Hay cosas que me interesan. Tengo asuntos que quiero arreglar. Asuntos pendientes. Pero ¿dónde se encuentran esos asuntos pendientes? ¿Son externos o son internos? Son externos. No, es que dejé mi trabajo y ya no sé qué hacer, es que mi hijo se mudó. Son cosas que no puedes controlar, objetos materiales, personas. Y tal vez ni siquiera puedas tener el control de tu enfermedad porque avanza. Pero sí puedes entonces en ese momento voltearte a ver de bueno. No tengo el control ni sobre mi casa, ni sobre mis hijos, ni siquiera sobre lo que llevo puesto. Pero puedo tomar una decisión de vivir este momento. Vivir así como estoy, porque este soy yo, enfermo con lo que tenga. Vivirlo porque no sé si tenga tiempo. Es ahora hacer del tiempo tu mejor amigo y escuchar a tu muerte, saber que está constante. Pero luego las personas no temen tanto a la muerte como tal, sino a qué es lo que hicieron, qué es lo que no hicieron, y qué es lo que debí de hacer o lo que no debí de hacer, con quién me comporté así o con quién no. Tal vez no me gustó cómo terminaron ciertas circunstancias. Entonces uno se va cargando. ¿Preguntas? Hablabas de cuando estás en una fuerte depresión o estás sufriendo un padecimiento, una enfermedad, que solo es tuya, sí, de acuerdo, pero hay momentos en que caes en una depresión que no tienes ni fuerzas, ni ganas, y mucho menos como que la suficiente enojo como para seguir. Hay veces que te doblas y dices, ya no puedo más, no por una familia, sino porque te faltan fuerzas en tu cuerpo, o tal vez no sé, otra cosa que ya sientes que ya no puedes más. Y ves que la vida un día es igual que el otro o peor. Te despiertas, te duele todo y dices, pues es que ¿por qué? Exactamente como dijiste hace un momento. ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué estoy así? Pero no, hay veces que no encuentras la salida ni cómo ayudarte a sí misma.
ni qué hacer para sentirte bien. Entonces, en ese momento, no, o sea, la pregunta es, ¿qué podría hacer una persona? ¿Cómo poderse ayudar a sí mismo? Dejarse de tener lástima. Porque todo eso son creencias. Sí me duele y tal vez es un dolor horrible. Pero el seguir buscando por qué a mí o por qué no me debería de doler menos, no quiere decir que no te estés tratando, sino que dejes de estar en la queja. Porque la queja, en lugar de ayudarte, te mantiene en el mismo lugar. El mismo lugar de estar conforme con el dolor. Así como va a haber días mejores, también va a haber días peores. Creo que La cuestión es que las palabras o los ejemplos, a veces uno dice, sí, pero yo no lo he vivido así, pero mira, me siento de esta manera físicamente, ¿no? Físicamente es como decir, bueno, tú dices, me siento sucio y vas y te bañas, me siento con dolor, con pena, quiero llorar y no me lo permito porque hay una idea. Tengo una idea de que eso que tú me explicabas hace rato, le explicabas a la compañera, es solo siéntelo. No, porque tengo una idea, me siento débil, me siento cobarde, que no puedo, que se van a burlar, esto, ¿qué hago con eso? Para mí esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué hago con lo que siento que no me permite realmente pasar como esa parte fundamental para ser un guerrero, ¿no? yo creo que lo que podríamos hacer es agradecer que por primera vez en nuestra vida vemos las cosas con más claridad y podemos enfocarnos a lo que verdaderamente importa. Sí, de hecho, el ver es un gran paso. Hay etapas en las que uno puede adquirir fuerza. Primero saber que hay cosas que no tienes el control, es la etapa de ver. Pero para cambiar, uno tiene que ir en retroceso. ¿Qué quiere decir? Tiene que hacer un trabajo de limpieza. ¿Y qué es un trabajo de limpieza? Bueno, vamos de lo que es tercera persona, segunda persona y primera persona. Del exterior al interior. Primero, tienes que buscar quiénes son tus culpables. No tanto quiénes, sino primero de qué te quejas. Es decir, aquí viene la pregunta, ¿qué? ¿Qué te intolera? ¿Qué te reactiva? ¿Qué te enoja? ¿Qué te frustra? Una vez hecho esto, vamos a la otra cuestión. ¿Quién? Y una vez, después de desarrollar esto, vamos con la primera persona. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué me intolera? En este por qué, uno tiene la oportunidad de estar en contacto. ¿Por qué? Porque es que no me gusta, porque soy así y así. Al final de cuentas, el cómo uno se describa es una etiqueta también. Pero es necesario ver esa etiqueta. ¿Para qué? Para empezar a desbaratarla. Es decir, es importante ver lo que es la queja y la culpa. Ahí es donde está tu vida. Todo esto, todo lo que actúas, haces, deshaces, inicias, acabas, es por esto. Porque uno actúa conforme a una vida comprada, a una vida cómoda, que no resuelve nada. No resuelve nada respecto a ti, menos de alguien más o del ambiente, de algo que no tienes control.
Entonces, aquí en la queja, aquí en la culpa, uno pierde la oportunidad de hacerse responsable de uno mismo. ¿Qué es la vida? Vivir como si uno no tuviera un minuto más. Es saber que siempre está ahí. Desde el momento en que naciste, desde que te empezaste a gestar hasta el momento actual, nunca se ha ido de tu lado. Y uno vive dormido en la monotonía. Uno está muerto en vida. Aquí es una muerte en vida. Y aquí, por el contrario, se vive la muerte. ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Bueno, espero y hayan aprendido un poquito de esta conferencia, que les haya quedado claro el tema. Al igual, si hay alguna otra duda, pues bueno, nosotros seguimos pendientes de los comentarios y de sus opiniones en Facebook. Y bueno, de los presencial, pues creo que quedó bastante claro. Entonces, la siguiente semana tendremos otra conferencia, les estaremos informando en este lapso de la semana quién la dará y qué tema será. Espero y estén pendientes en nuestras redes sociales. Y bueno, bonita noche y muchas gracias.